mañana también tu pueblo quiere pedirte, Señor, que te levantes y salves esta tierra, Padre mío, Señor. Señor, porque nosotros no tenemos temor, Padre mío, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se sitien contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti.
Saludos cordiales a todos y cada una de las personas que puedan vernos por este medio. Quisiera en este tiempo compartirles una porción de la palabra de Dios, para lo cual quisiera que abran sus Biblias en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Quisiera orar por esta palabra y poner en las manos del Señor. Padre, te doy las gracias por esta palabra maravillosa. Oro para que cada persona pueda entender tu palabra, pueda volverse a ti de todo su corazón, que pueda entender cuán grande y maravilloso es tu amor y tu misericordia, pero cuán terrible también es tu ira y tu indignación. Pongo este tiempo en tus manos y te ruego que se haga tu voluntad. En el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Quiero tratar en este tiempo el tema que lo he titulado El carácter de Dios el Padre. Cuando habla en este pasaje y dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, a veces la gente no conoce verdaderamente a Dios. Se necesita de cierto nivel de conocimiento para contemplar y admirar una pintura como obra de arte. Se necesita también cierto conocimiento en la música para poder apreciar al mejor cantante. Caso contrario, nuestros sentidos no pueden cautivarnos. Así también los hombres son completamente incapaces de apreciar la perfección de Dios. Adoptan actitudes para juzgar a Dios de manera que no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Algunos hombres dicen que Dios es demasiado severo, que Dios es muy cruel. Otros dicen que Dios ha dejado de juzgar al mundo, que ya es indiferente al pecado. Los hombres malinterpretan porque son imperfectos en sí mismos y no tienen la capacidad de admirar auténticamente el carácter de Dios. Tal vez nos preguntamos y decimos: ¿cómo es que es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable? Es porque su carácter es perfecto, pero nosotros no podemos ver estas dos características unidas la una con la otra. Su justicia es inefable y la severidad que corresponde al dueño absoluto del universo se combinan, y sus tiernas misericordias, la ausencia de cualquiera de estos dos rasgos del carácter de Dios lo habría hecho imperfecto. La presencia de todos ellos sella el carácter de Dios con una perfección no antes vista. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y de compasión, pero Él puede equilibrar también con su severidad y su rigor. Pero cuando nos habla y dice que Dios es
lento para la ira. Él se tarda en airarse. Él se tarda en enojarse. Número uno, quiero hacerlo en 3 partes. Y número uno, quiero tratar tardo para la ira. En primer lugar, me propongo probar que Él realmente es tardo para la ira, porque nunca castiga sin antes advertir lo que está mal. Él no castiga. Él no llega de pronto en la primera ocasión o en la primera oportunidad que una persona peca. Él llega a castigar, no. Él advierte. Él llama con lazos de amor y misericordia. Él ocupa a personas para advertirles. Los hombres que son coléricos y rápidos para enojarse dan una palabra con un resoplido. Primeramente un resoplido, luego la palabra. Los reyes, en algunas ocasiones, cuando sus siervos se han rebelado en contra de ellos, primero les castigan y luego les hablan. No les dan tiempo para que se arrepientan. No les dan ninguna advertencia. No es así Dios. Los reyes, cuando alguien se equivoca o alguien comete un error, les echan fuera de su alianza y de su reino. No sucede así con Dios. Él no cortará el árbol enfermo hasta que cabe la tierra a su alrededor, hasta que lo abone y vuelva a recuperarlo. Cuando dicen un pasaje de la Biblia que este árbol no da fruto, córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El Señor dice: no, espérate un año más, voy a abonarlo, y luego si no da fruto el siguiente año, está bien, córtalo. Así es la paciencia de Dios. Así espera el Señor. No borrará de la faz de la tierra a aquel hombre que tiene un carácter vil hasta que no le haya enviado sus advertencias llevadas por sus profetas. Dios no destruyó ninguna ciudad sin antes advertirles seriamente a sus habitantes sobre las consecuencias de su condición de pecado y desobediencia. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, primeramente los advirtió, primeramente les hizo saber que estaban envueltos en un fango de pecado y de maldad. ¿Cuántas veces, cuántos años, durante cuánto tiempo los advertía? A través de Lot los advertía que están en pecado, que deben abandonar esa mala manera de vivir. Pero cuando no hicieron caso, entonces vino el castigo. En el diluvio, Noé, pregonero de justicia, pasó alrededor de 100 años predicando la palabra de Dios, incitando a los hombres a que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se apartaran del pecado y se volvieran a Dios. No mandó el castigo, el diluvio de pronto, se demoró mucho tiempo. Ese es el Dios lento para la ira. En Nínive no llegó la destrucción, sino primero envió a Jonás. Así también en este mundo, en este tiempo, primeramente Dios envía a sus siervos, Dios envía a sus siervas, Dios envía a los hombres y mujeres de Dios a decirle a este mundo que se arrepienta,
que deje su manera mala de vivir y comportarse y se vuelvan a Dios de todo su corazón. Este mundo está llegando a unos niveles muy altos de pecado y depravación, y Dios no va a soportar más. Él ha sido muy paciente, Él ha sido muy bueno, lento para la ira. Por eso es que ahora mismo gritamos a toda voz: arrepiéntanse y aléjense del pecado y vuélvanse a Dios de todo su corazón. No destruye inmediatamente al hombre, sino que primero lo hace muchas advertencias. Dios advierte por medio de muchas vías. Advierte por medio de su palabra, advierte por medio de una enfermedad, por métodos providenciales y por medio de consecuencias funestas del pecado. Por la misericordia de Dios, muchas personas han sido alcanzados por la enfermedad, para que a través de esta enfermedad se vuelvan a Dios. A través de la crisis económica, para que se vuelvan a Dios. Por medios providenciales que solamente Dios conoce en su inmensa providencia. Pero Él no hiere de golpe y de una forma contundente. Primero reprende, luego amonesta. Pero que tengan cuidado, porque aunque Dios es lento para enojarse, cuando llega el momento lo hará. Y si el Señor no fuera lento para la ira, no habría ya borrado nuestras ciudades, rompiéndole en 1000 pedazos y barriéndoles de la faz de la tierra. En nuestras ciudades se ha hecho cuantas iniquidades y pecados. Ha habido tanto pecado aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro país. Y no quiero entrar en detalles en todos los pecados que como nación se ha cometido. Solamente quiero tocar 2. Y la número 1 es la corrupción. La corrupción ha manchado esta nación, este país, en todos los ámbitos, en todas las áreas, desde lo más alto hasta lo más bajo. La corrupción es un pecado terrible. Quitarle a los pobres lo que ellos necesitan, lo que ellos se merecen, lo que a ellos les pertenece, y robarse personas que no tienen que hacerlo. Número 2, la idolatría. La idolatría, este es el tercer país de Latinoamérica que más idolatría tiene. Solamente adelante están Brasil y México. La idolatría es abominación para Dios. Es algo que hace enojar a Dios, porque el hombre y las multitudes van cargando un pedazo de madera formado por un hombre, por un ser humano, en lugar de levantar sus ojos al cielo, al Creador, adorarle con su corazón. Pero porque Dios es lento para la ira, todavía nos sostiene, todavía nos tiene paciencia. Pero dejen ya esos pecados, dejen ya la corrupción y la idolatría de esta nación. ¿Por qué es Dios lento para la ira? Porque es infinitamente bueno. Su nombre es bueno, su naturaleza también lo es.
Por eso es lento para la ira. Eso dice en el Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso. Número 2, dice que Él es grande en poder. Dios es lento para la ira porque Él es grande en poder y por tanto puede guardar el enojo. Un hombre con una mente fuerte puede soportar que lo insulten y cargar con varias ofensas porque Él es fuerte. La mente débil salta y se enoja a la menor provocación. A pesar de que Dios haya sido ofendido grandemente, Él todavía soporta con ese enojo dentro de Él. Y Él todavía no nos da lo que nos merecemos, sino que sigue dándonos bien por mal. Porque Él es grande en poder. Él es grande en poder. Podemos ver el poder de Dios en la tempestad, sea en la tierra o sea en el mar. Cuando hay una tempestad, cuando los cielos braman, cuando los rayos caen, los truenos suenan y hace temblar la tierra, ¿podemos ver el poder de Dios allí? Claro que sí. Si la gente está en la tierra o está en el mar, se siente tan pequeño e indefenso ante aquella tempestad. Podemos ver el poder de Dios en un terremoto, cuando la tierra tiembla de un lado al otro sin que el ser humano pueda hacer absolutamente nada. Podemos ver el poder de Dios. ¿Quién puede atrancarle? ¿Quién puede sostener cuando hace un terremoto? Ese es el poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios en un huracán. Cuando un huracán se levanta y se lleva todo a su paso, ese es el poder de Dios. Y si vamos a la escritura, podemos ver cuando Dios abrió el mar rojo, cuando Él hizo bajar fuego del cielo. En todo momento podemos ver lo poderoso que es Dios. Este Dios poderoso no tendrá por inocente al culpable. Porque en la siguiente parte dice: no tendrá por inocente al culpable. El último atributo y el más terrible es que no tendrá por inocente al culpable. Es lento para la ira, pero un día llegará. Es poderoso, pero todavía no ha mostrado su poder. Pero no tendrá por inocente al culpable. Dios nunca ha borrado un pecado sin que éste haya recibido primero su castigo. Eso dice en Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice el Señor. Dios nunca ha borrado un pecado sin que haya recibido primero su castigo. Y eso podemos ver en el Edén arruinado. Dios le dio una advertencia a Adán y Eva y les dijo: de todos los árboles, de todo el fruto de los árboles que hay en el Edén, podrán comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que de él comieren, ciertamente morirán. Les advirtió primero, les guardó, les puso en un lugar donde no tuvieran necesidad para hacerlo. Sin embargo, cuando cometieron un pecado y desobedecieron,
se arruinó el Edén. Se terminó el regalo de Dios. Podemos ver también que no tiene por inocente cuando el mundo antiguo fue inundado con agua en los tiempos de Noé. La muerte montaba sobre una ola en el diluvio y solamente 8 personas fueron salvas. Podemos también ver Sodoma con sus habitantes aterrados cuando el volcán de la poderosa ira derramó fuego y azufre sobre ella. Cuando la tierra abrió su amplia boca para tragar a Coré, Datán y Abirán y a todas sus familias. Podemos ver también que no deja por inocente al culpable cuando las plagas en Egipto arruinaron todo su país. El grito de Faraón al ver a su primogénito muerto, al mirar a todo su ejército yacente en las profundidades del Mar Rojo. Pero si esto no es suficiente para demostrarles que Él no tendrá por inocente al culpable, entonces iré nuevamente a las Escrituras. Debéis ir con seguridad del Espíritu volando hasta encontrar al gusano que nunca muere, el abismo que no tiene fin, para ver el fuego que nunca se apaga y los gritos y los gemidos de los hombres que se han alejado de Dios para siempre. Mucha gente le conoce a Dios por bueno, solamente bueno. Es verdad que Dios es bueno y bueno en gran manera. Dios es maravilloso. Él no quiere que ningún ser humano se pierda. Por eso ha enviado a su Hijo amado a este mundo, para que no tenga usted que pagar por sus pecados, porque los pecados del mundo entero han sido cargados sobre su Hijo amado. Eso es el Dios de amor. Eso es el Dios de misericordia, lento para la ira y grande en poder. Pero si rechazan ese regalo y le toman en poco ese regalo más grande que el ser humano puede alcanzar, entonces Él no tomará por inocente al culpable. Como lo hizo antes, también lo hará ahora. El Señor Jesús nos advirtió y dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí nos habló y nos dijo que hay un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. El infierno es el argumento de este texto. Y ruego a Dios que nunca tengáis necesidad de probar el texto. Le ruego a Dios que nunca ninguno de ustedes hoy por la incredulidad no crean y tengan que probar presencialmente ese lugar. El juez, porque ama a una nación, debe condenar al criminal. El rey derrama castigo sobre los culpables cuando es un rey justo. Por causa de la bondad de Dios, es necesario que el pecado sea castigado. Todo pecado debe ser castigado, porque dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero para aquellos que estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Cuando en una guerra
llega un soldado fuerte, musculoso, con su espada desenvainada. Los enemigos tienen que correr a esconderse. Pero cuando este mismo soldado llega a su casa, donde sus hijos y su esposa y sus hijos no tienen que correr a esconderse, sino tienen que correr a abrazarle. Porque no es para ellos la espada, no es para ellos la fuerza que tiene para hacerles daño, sino para protegerlos. Nosotros somos la esposa de Cristo y no tenemos de qué tener miedo de la ira venidera de Dios, porque Él todo ese poder no utilizará en contra de nosotros, sino por nosotros, para defendernos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice su palabra. Pero si usted no tiene a Cristo, usted sí está en problemas. Y no me gustaría vivir ni un solo día en su condición, porque usted no sabe el día que tendrá que presentarse delante de Dios. Valdría mejor que hoy tome su decisión definitiva, acercarse a Cristo y entregarle su vida a Él, al único que puede cuidar su depósito. Porque Dios ha sido tardo para la ira, ustedes también han sido tardos para arrepentirse. Dios se ha demorado en castigarlos y por eso piensan que nunca va a llegar el castigo. No, un día llegará, y mejor sería que con sabiduría tome la decisión de acercarse a Cristo, de venir a Él, de entregarle su vida. Este es un día de gran solemnidad y misericordia, en el cual ruego a Dios que todas las almas que no tienen a Cristo corran hacia Él para ser perdonados de todos sus pecados y ser salvos por la gracia del Señor. Quiero decirles en este día que sí tenemos esperanza. Tenemos un poderoso Salvador, que es un Dios de amor y de compasión, un Dios bueno y maravilloso. No quiero que nadie le conozca en su indignación y en la ira. Quiero que todos le conozcan en el amor y la misericordia. Por eso les pido en este día, en esta mañana, a través de que vuelvan sus ojos hacia Él. Vengan con un corazón arrepentido, con un corazón humilde y sencillo, y Él es bueno y maravilloso. Que Dios les bendiga a todos. Saludos. Me envuelvas hoy, Padre mío, Señor, con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad bendito Señor, en mi adversidad, Señor mi Dios Padre, hasta que huye temor. oh Señor, Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací,
recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy rodeado por los brazos de tu Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados y ataduras. Somos los hijos Y las hijas y cantaremos oh Señor mi Dios, ya no tenemos la esclavitud, Padre mío, no somos atados, Señor. Padre mío, tú nos hiciste libres, Señor. Por ti, oh Padre, Yo somos tus solo hijos. sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y a mí se me para que yo camine amor a amor todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy